Vamos a hacer un estudio exegético del Salmo 23. Vamos a iniciar con las características literarias. Este salmo tiene el género literario bíblico, lírico, romántico. Su forma literaria es un cántico de oración, un cántico de confianza que se eleva hacia el Creador. Este salmo tiene un estilo que va llevado con versos de manera ascendente y descendente en su métrica, porque es una acción de gracias por la salvación que ya ocurrió. La estructura literaria del Salmo 23, aunque los versos son dinámicos desde el principio hasta el fin, el autor deja notar dos partes que van desde la 1, del versículo 1 al 4 y del 5 al 6, y el mismo autor hace una pausa al final de estos versículos. Hablemos del trasfondo histórico de este Salmo 23. Iniciemos con el Sitz Leben o contexto vital que se da antes del destierro. Todo esto era siempre realizar sacrificios rituales en torno al altar. Y después se convierte en un himno de acción de gracias a Yahvé, el Padre Omnipotente. Profundicemos en la exégesis de este salmo. El primer versículo de este salmo se origina en Medio Oriente, donde se revela a Dios como Rey Pastor. En el versículo número 2 de este salmo se revela al Rey Pastor que lleva al salmista hacia fuentes tranquilas en donde va a revitalizar su fe y su confianza. En el versículo 3 de esta exégesis, el salmista revela el nombre de su Dios como pastor. Continuemos. En el versículo 4 de la exégesis encontramos al corazón de este Salmo 23, en donde el salmista, a pesar de encontrarse en el camino por valles oscuros y sombras de muerte, él siempre va a buscar en Dios esa fuerza y esa vitalidad porque Él le acompaña en su camino. Con la exégesis de este salmo. En el versículo 5 vamos a encontrarnos con la segunda parte de este salmo, en donde encontramos otra faceta de Dios. Como anfitrión, como mantel que se tiende para servir la comida, eso causa alegría y fiesta para todos quienes están con Él. El último versículo de este salmo, número 6, posiblemente es una confesión levita, el mismo que fue adaptado en la liturgia del templo. Después de realizada la exégesis del Salmo 23, ahora vamos al sentido teológico. En la cultura de Jerusalén, el pueblo significa el rebaño, y Yahvé se revela como el pastor. Ambos van de la mano, van en conjunto. El pastor, que es Yahvé, derramando bondades, y el pueblo quien la recibe, caminando junto a él. Con el sentido teológico del Salmo 23. Yahvé lleva a su pueblo a las aguas tranquilas, aguas calmadas. Esto significa la justicia y el derecho. Ambas simbolizan la prosperidad del pueblo, que claramente se lo ve en el templo, en la prosperidad del templo cuando gobernó Salomón, y las victorias también que Dios le otorgó, que Yahvé le otorgó a David en sus batallas. Cuando el pueblo de Israel atravesaba por momentos difíciles o valles tenebrosos, Yahvé nunca los abandonó. Los guió siempre con su vara y su callado. Cuando el pueblo de Israel abandonó a Dios y pensaba que Él no era su Salvador, entonces se perdió en el desierto. Yahvé no solamente cuida de su pueblo, sino que también lo alimenta en frente de sus enemigos. Podemos imaginar en el templo, después de los rituales, la gente comía y bebía. Esto significa la alegría del pueblo, la alegría de los levitas. Pasemos a la actualización cristiana. De los versículos del 1 al 4 de este Salmo 23, Dios nos revela el bautismo. Hay una relación intrínseca entre padre e hijo, porque el padre siempre va a cuidar de sus hijos llevándolos hacia fuentes tranquilas. En los versículos del 5 al 6, Dios nos revela la Santa Eucaristía, donde el pastor se convierte en alimento y al mismo tiempo unge a su pueblo con el Espíritu Santo. En el capítulo 10, versículo 11 del Evangelio de San Juan, Dios se nos revela como el buen pastor.
En los versículos 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así es como Dios conoce a su Hijo y su Hijo conoce a su Padre y nos los revela a todos quienes le seguimos porque imitamos al buen pastor. Estamos aquí con por ahí David Cuenca, licenciado en Teología Pastoral. David, ¿podrías compartirnos un análisis del Salmo 23? Claro, por supuesto. El Salmo 23 fue escrito en el contexto del templo, ¿no? De la gloria de Jerusalén, del pueblo de Israel con el rey Salomón. Entonces era un cántico litúrgico creado por los levitas. Con gran alegría compartían este salmo porque en este contexto del desierto siempre los pastores eran importantes porque daban de beber, daban de comer a sus ovejas. Entonces el pueblo toma esta imagen y lo asume como suyo, ¿no? Mira a Dios, a Yahvé como pastor y ellos como un rebaño, ¿no? Como un rebaño que necesitan ser guiados. El Salmo nos describe cómo el Yahvé cuida a su pueblo con la vara y el cayado. El agua lo lleva a beber aguas tranquilas. Es una preocupación por su pueblo, ¿no? Aún más el contexto vital donde no hay agua, donde hace falta la comida, donde es difícil trabajar. Dios lo cuida por esos valles tenebrosos y le da alimento, incluso en frente de sus enemigos. Lo unge y le da alimento en abundancia frente a sus enemigos. Al final del Salmo se dice que fue como un amén de los levitas que decían: la bondad y la misericordia me acompañarán todos los días hasta la eternidad. Entonces estas pequeñas frases al final, los exegetas más experimentados dicen que seguramente era un amén levita, una conclusión de los sacerdotes del pueblo de Israel. ¿Tú crees que en la actualidad existan secuelas de la revelación, especialmente al leer este Salmo 23? Sin duda, siempre la palabra de Dios en el Antiguo Testamento preanuncia la revelación de Dios, ¿no? Va preparando al pueblo pedagógicamente para la revelación y los salmos no quedan atrás de esto, porque los salmos son una expresión de ese sentir, ya no solo intelectualmente, sino con el corazón de que Dios está con ellos, experimentar en la vida que Dios está con ellos. Entonces revela a un Dios pastor, a un Dios que cuida, a un Dios que ampara, a un Dios que hace quedar mal a los enemigos, dándoles de comer, ungiéndolos frente a ellos. Es decir, se va revelando la imagen del Dios pastor y rey de Israel.